Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En los impecables pasillos del prestigioso escuela secundaria Roosevelt todo rezumaba éxito, disciplina y unión. Las taquillas se alineaban como soldados, las paredes decoradas con trofeos y fotos enmarcadas de jóvenes ganadores con nombres que sonaban anglosajón: Kennedy, Whitmore, St. Clair, Reynolds, nombres heredados, transmitidos, honrados. Aquí, los estudiantes vestían polos bordados con las iniciales de la escuela, y las camionetas los dejaban cada mañana como un paquete frágil entregado al personal de un hotel de 5 estrellas. Esta escuela secundaria, ubicada en el frondoso corazón de un acaudalado suburbio de Connecticut, tenía fama de excelente, pero también de un mundo estricto, educado y bien protegido. Un mundo donde las reglas no siempre estaban escritas, sino que se aplicaban con fiereza. Aquí, el racismo no usaba gorras ni quemaba cruces. No gritaba. No golpeaba, sonrió con un traje. El felicitado condescendientemente, elegantemente excluido se escondió en silencios incómodos, invitaciones nunca enviadas, comentarios disfrazados de cumplidos. Hablas muy bien. Apenas se oye tu acento. Debes ser una excepción, ¿verdad? Tus padres deben ser realmente diferentes. El racismo en la escuela secundaria Roosevelt no era brutal, era pernicioso, estructural, perfectamente pulido. Y en este universo cerrado, Naomi James era una mancha. O mejor dicho, ella brillaba demasiado. A sus 15 años, Naomi tenía la tranquila elegancia de quien sabe de dónde viene, incluso cuando otros lo olvidan o la reducen a un cliché: piel de ébano suave, mirada inteligente y tranquila, trenzas cuidadosamente alineadas, hablaba con una claridad que naturalmente imponía el silencio. Hija de un profesor de historia del arte y un general del ejército de EU, había crecido entre libros, museos y bases militares. En su casa, le habían enseñado a no alzar nunca la voz, sino a hacerse oír. Su madre le decía a menudo: en este mundo, la gente intentará hacerte sentir como una intrusa. Recuerda, Naomi, la elegancia y la verdad siempre serán tu mejor respuesta. Y su padre, entre dos misiones, le susurró con orgullo: nunca bajes la mirada, salvo para evitar el desprecio de los hombrecillos. Así que Naomi había llegado a Roosevelt con ambición y fe en las propias capacidades. Levantaba la mano en clase, respondía sin dudar, destacaba tanto en ciencias como en literatura. No buscaba popularidad, pero llamaba la atención de forma natural, y así, celos. Porque en una escuela donde los destinos parecían ya trazados desde el nacimiento, ver a una joven negra dominada por el mérito fue inquietante, estaba desafiando un equilibrio tácito. Se estaba convirtiendo, a pesar suyo, en una amenaza silenciosa. Algunos profesores la admiraban, otros la ignoraban deliberadamente. Pero fueron sobre todo los estudiantes, aquellos que sentían que su estatus hereditario se debilitaba ante esta brillante recién llegada, quienes decidieron hacerle pagar por su diferencia. Y a la cabeza de ellos estaba Derek Vitteal, 16 años, hijo del muy influyente Philip Vitteal, presidente del consejo directivo de la escuela y director ejecutivo de un imperio financiero. Derek era el príncipe no oficial de la escuela secundaria Roosevelt. Todos los maestros conocían su nombre incluso antes de que entrara a primer grado. Era el niño al que nadie se atrevía a molestar, aquel cuyos errores se excusaban con una sonrisa, aquel al que felicitaban por copiar sus proyectos, aquel a quien le daban las llaves del mundo sin tener que ganárselas. Rubia impecable, mirada clara y vacía, Derek sabía perfectamente cómo usar una doble moral, encantó en presencia de adultos y veneno con sus amigos. Había heredado un carisma cruel, afilado como una cuchilla, que usaba sin remordimientos para afirmar su dominio. Cuando Naomi James entró al establecimiento, la notó de inmediato. No por su estilo ni por su apariencia, sino por algo que ella desprendía, una calma profunda, una seguridad discreta, una inteligencia que no buscaba aprobación. Y sobre todo, tenía "no le tengo miedo". Por lo tanto, era necesario aplastarlo. El acoso comenzó en silencio. Sutil, casi imperceptible. Miradas, susurros, sonrisas burlonas. Entonces llegaron las primeras palabras, lanzadas como flechas envenenadas en los pasillos. ¿Siempre te vistes así? Parece que te has robado el look de Target. Naomi, con vaqueros limpios y una blusa planchada, respondió en silencio. Pero el grupo que rodeaba a Derek estalló en carcajadas. Los insultos no eran vulgares. Eran
calibrados socialmente, como dardos dirigidos al corazón de la autoestima. Más tarde, en la sala de ciencias. ¿Tu papá no te compra ropa de verdad? ¿O está demasiado ocupado, huyendo de sus responsabilidades? La sala rió. Naomi sintió un ardor en las mejillas, pero se mantuvo erguida. Sin embargo, dentro, todo temblaba. Invisible. Y demasiado visible al mismo tiempo. Esta paradoja la seguía a todas partes. En clase, la ignoraban cuando levantaba la mano. En los pasillos, la observaban fijamente. En la cafetería, nadie se sentaba cerca de ella. Llevaba su soledad como una armadura, pero a veces la sentía desmoronarse. Podría haber hablado con su madre. Pero sabía lo que eso desencadenaría: preocupaciones, llamadas, tal vez incluso un cambio de escuela. Y Naomi no quería huir. Podría haber hablado con su padre sobre ello, pero General James volvía a funcionar, al otro lado del mundo. Al otro lado de la línea, su voz permanecía tranquila, protectora, pero distante. No quería preocuparlo. Se dijo a sí misma: soy fuerte. Puedo aguantar. Así que lo asimiló todo. Cada día, un poco más. Cada humillación, cada alusión furtiva a su color de piel, a sus supuestos orígenes, a la ausencia imaginaria de un padre. Lo que Derek y sus amigos no sabían era que Noemí lo escribió todo en un pequeño cuaderno de espiral escondido en el fondo de su bolso. Escribió: no quejarse. Comprender. Llevar la cuenta. Elaborar su respuesta. Porque sabía, en el fondo, que sería suficiente con una sola llamada. Pero ella esperó. Porque le habían enseñado: no llames brisa a la tormenta. Pero la tormenta se acercaba. Ese jueves, como todos los días de la semana, la cafetería de la preparatoria Roosevelt era un torbellino de emoción, un hervidero de olores, sonidos, risas y conversaciones a gritos. Grupos de estudiantes se apiñaban alrededor de las mesas, intercambiando chismes, resultados de exámenes y demás. Las paredes resonaban con el repiqueteo de las bandejas, el golpeteo de los tenedores en los platos y los gritos que subían y bajaban en una sinfonía caótica. Naomi James, en cambio, sabía que no podía seguirle el juego. Había aprendido a mimetizarse, a hacerse pequeña, a evitar los grupos ruidosos y las miradas insistentes. Ese día, había elegido una mesa apartada cerca de una ventana, un rincón discreto donde la tenue luz iluminaba su rostro concentrado. Abrió su libro de biología y se adentró en el estudio de las células y sus complejos mecanismos, un mundo mucho más tranquilizador que los pasillos del instituto. Pero este frágil santuario no duraría mucho. Desde lejos, Derek Viteal y su grupo se acercaron, ruidosos y seguros. Derek, sonriendo con una mirada traviesa, cruzó la sala con el paso de un rey que se dirige a su trono. Sus amigos, detrás de él, estallaron en carcajadas, compartiendo chistes verdes. Sin previo aviso, sin ninguna señal de advertencia, Derek agarró la bandeja que Naomi acababa de colocar frente a ella y la volcó violentamente sobre su regazo. Macarrones con queso calientes y cremosos goteaba lentamente sobre sus pantalones, la gaseosa salpicaba sus manos y su servilleta, empapando su libro y la mesa. Un silencio repentino invadió la cafetería. Todas las miradas se volvieron hacia Naomi. Entonces estalló la risa. Los estudiantes rieron a carcajadas, algunos con gestos de disgusto. Derek fue el que más rió, triunfante. Naomi se quedó quieta un momento, con el corazón latiéndole con fuerza y la respiración entrecortada. La vergüenza le quemaba las mejillas. Se levantó lentamente, con los pantalones pegados a la piel y las manos temblorosas. Ella respiró profundamente, inflando el pecho para controlar la ira que crecía en su interior. ¿Sabes qué, Derek? Has ido demasiado lejos. Su voz era tranquila, firme. Sin temblar. Derek la miró con una sonrisa burlona en sus labios. ¿De verdad? Dijo, con la risa aún presente. ¿Vas a llorarle a tu madre? ¿O a tu padre, si es que existe? Esta frase resonó como un latigazo. Pero esta vez, Naomi no tembló. Al contrario, sintió que una nueva fuerza la invadía. Sin decir palabra, sacó su teléfono, abrió la agenda y marcó rápidamente un número que se sabía de memoria. Lo puso en altavoz. Su voz, esta vez más tranquila, casi fría.
Papá. Soy yo. Lo está haciendo otra vez. Al otro lado de la línea, una voz profunda y tranquila, un susurro que imponía respeto. ¿Dónde estás, Noemí? En la cafetería. No te muevas. Ya voy. En la cafetería, un escalofrío recorrió a la multitud. Derek, ignorando todo, se echó a reír a carcajadas, aplaudiendo. ¡Ay, chicos, cuidado! Papá viene a darnos un sermón. ¿Vendrá en Uber o en bici? Siguió un silencio denso. Naomi finalmente sostuvo la mirada de Derek. Sus ojos oscuros estaban fijos, duros, llenos de una determinación recién descubierta. No sabes quién es mi padre. En esa simple mirada todo estaba dicho. Menos de una hora después, la atmósfera silenciosa de la preparatoria Roosevelt se vio interrumpida abruptamente por un sordo estruendo proveniente del exterior. Al principio imperceptible, se fue haciendo más claro y preciso, hasta que se volvió imposible de ignorar. 3 SUV blindados negros con vidrios polarizados se detuvo repentinamente frente a las puertas de hierro forjado del establecimiento. El silencio cayó como una manta sobre los estudiantes reunidos cerca de las ventanas. Del hombres con trajes negros salieron rápidamente, sincronizados como una unidad de élite. Con auriculares atornillados, gafas de sol opacas incluso bajo el cielo nublado, cada gesto estaba controlado, cada movimiento coordinado. Uno de ellos abrió la puerta trasera del vehículo central. Y allí se fue abajo. General Marcus James. Una leyenda viviente. Un nombre que el ejército estadounidense pronunciaba con reverencia. Una figura erguida como un sable, con uniforme ceremonial, el pecho tachonado de medallas y condecoraciones oficiales, cada uno testigo de una misión que el mundo nunca había conocido verdaderamente, ojos de acero, un rostro tallado con una podadera, impasible. Sus botas resonaban en el suelo con natural autoridad. Era como si el suelo se abrió ante él. Los guardias, parados frente a la entrada, se quedaron paralizados al verlo. Incluso quienes no conocían su nombre comprendieron al instante que un hombre de otro mundo acababa de entrar en el suyo. El director, señor Leonard Rawlins, bajó apresuradamente las escaleras del edificio, con el rostro pálido y una sonrisa incierta en los labios. General, no fuimos informados de su visita. Pero Marcus James no aminoró el paso. Pasó junto a él con paso firme. Estoy aquí por mi hija. Llévame a tu oficina. Ahora. El tono no era amenazante. No era altisonante. Pero transmitía esa fría autoridad, afinada por años de mando, que silencia una sala sin levantar la voz. Llegaron frente a la gran sala de reuniones. Dentro Noemí ya estaba sentada, derecha, con la mirada tranquila pero tensa. Derek, con el rostro pálido, evitaba su mirada. Sus padres, Philip y Catherine Viteal, vestidos con gélida elegancia, permanecían de pie con aires de superioridad. Los profesores se acurrucaron en un rincón, avergonzados, evitando el contacto visual. Tan pronto como cruzas la puerta el silencio era total. Catherine Viteal, fiel a su reputación, fue la primera en romper el silencio. Su voz era tan nítida como el cristal. Señor James, creo que ha habido un malentendido. Este tipo de cosas entre adolescentes se resuelven, entre adultos razonables. No hay necesidad de un despliegue militar por un incidente en la cafetería. Marcus James la miró fijamente. Durante un largo rato. No necesitó levantar la voz. Él, perforado. Mi hijo era humillado, intimidado y degradado públicamente en su establecimiento. ¿La criticaron por su color, su calma, su excelencia y habla de un malentendido? Se gira hacia Derek, todavía sentado y con la mirada baja. Seas hijo de multimillonario o no, tu nombre no te excusará. Si quieres competir con alguien, compite con alguien de tu tamaño. Mi hija no está aquí para ser tu saco de boxeo social. Derek tragó saliva. Su madre quiso intervenir, pero Philip Viteal le puso una mano en el brazo. Conocía a Marcus James. No personalmente, sino por su reputación. Sabía que el hombre no era, no amenazar. Ni desafiar. El general se acercó al director Rawlins, quien sudaba profusamente. Envié a mi hija aquí porque creía en su disciplina. En su neutralidad. Creía que sabían distinguir la excelencia de la complacencia.
Pero lo que vi fue el silencio cómplice de una administración dispuesta a proteger a los poderosos y sacrificar a los justos. Rawlings abrió la boca. No salió nada. Mi hija no abandonará esta escuela, señor Rawlings. Son los atacantes quienes tendrán que irse. Y si la preparatoria Roosevelt prefiere enterrar el asunto, le prometo una cosa, haré una llamada al secretario de Defensa y en ese momento ni sus subsidios ni su junta directiva en nombre de Viteal no será suficiente para salvar vuestros sillones. Y silencio glacial instalado. Uno de esos silencios que raspa las paredes y se pega a las ventanas. Naomi, de pie detrás de su padre, seguía en silencio. Pero su mirada ahora era directa, clara y llena de ese orgullo sereno que solo una niña criada con dignidad podía mostrar. Derek miró sus zapatos, pálido. Philip Viteal suspiró y cerró los ojos. Y el señor Rawlings, pálido a su vez, se aclaró la garganta. Se abrirá una investigación inmediata, general. Y tomaremos las medidas necesarias. Le doy mi palabra. Marcus James asintió lentamente. Luego puso una mano sobre el hombro de Noemi. Ven, hija mía. No tienes nada más que demostrar aquí. Salieron de la habitación. Todos los miraron fijamente. Nadie se atrevió a moverse. Ese día, Roosevelt entendió una cosa: no se toca a la hija de un general con impunidad. Unos días después, se envió un memorando oficial a todos los padres, estudiantes y personal de Roosevelt. Un texto sobrio. Frío. Administrativo. El estudiante Derek Viteal ha sido suspendido temporalmente por conducta inapropiada, acoso selectivo y comentarios discriminatorios. El asunto ha sido remitido a un comité interno. Se está formando una unidad antidiscriminación, con efecto inmediato. Pero detrás de las palabras desinfectadas se había producido un terremoto. El otrora intocable apellido Viteal acababa de caer de su pedestal. La inmunidad social que cubría a Derek acababa de desaparecer, públicamente roto la silenciosa arrogancia de los pasillos, los susurros a espaldas de la gente, todo se había evaporado. En los días que siguieron, la escuela secundaria Roosevelt cambió su tono. La risa burlona se apagó. Las miradas se volvieron furtivas o de admiración. Algunos que nunca habían hablado con Naomi le ofrecieron una palabra, una sonrisa o un simple y avergonzado hola en los pasillos. Pero Noemí no siempre respondía. No por venganza. Por lucidez. Ella entendió, el respeto que nace del miedo es una fachada. El verdadero respeto se forja en el silencio, la constancia y la integridad. No se dejó embriagar por este repentino cambio de poder. Siguió caminando sola a su escritorio, levantando la mano en clase, corrigiendo a su profesor de biología cuando se equivocaba con una fórmula. No cambió su ropa, su voz ni su postura. Ella permaneció como Noemi. Una noche, cuando la calma había regresado a casa, su padre, Marcus James, estaba sentado en su sillón con un té aún humeante en las manos, observándola en silencio desde la sala. Naomi estaba corrigiendo sus ejercicios en la encimera de la cocina. Tenía auriculares puestos y la mirada fija en su cuaderno. Se acercó, se detuvo a unos pasos y dijo con voz profunda pero suave. No necesitas que yo sea fuerte. Ella levantó la vista. Él la observaba con esa intensidad serena que reservaba para momentos excepcionales. Pero yo siempre estaré ahí, para que persona no te detengas. Naomi sintió un calor en la garganta. No respondió de inmediato. No hacía falta. Su padre no solía dar grandes discursos, pero, cuando hablaba, plantaba pilares. Dejó el lápiz. Se levantó y simplemente se acercó para apoyar la cabeza en su pecho. Él colocó su mano sobre sus trenzas. Se hizo un silencio. Un silencio suave. Sólido. Pasaron las semanas. Y con ellas, Noemí construyó poco a poco un lugar que ningún nombre, ninguna familia, ningún privilegio podría haberle ofrecido, un lugar que ella misma había forjado, con paciencia, inteligencia y coraje. Y si a veces las miradas todavía la juzgaban, ahora sabía qué decirles. No con ira. No con la queja. Pero con esa silenciosa certeza de que su padre lo había abandonado. Ser fuerte no se trata de alzar la voz. Se trata de mantener la cabeza en alto cuando todo quiere hacerte caer de rodillas.